Bien, voy a compartir en este momento mi pantalla para primero mostrarles dónde se encuentra toda la información que les voy a compartir para que podamos hacer todas las actividades. No sé si es que pueden ver mi pantalla en este momento. ¿Me puedes confirmar, por favor, Debbie? Adriana, ¿me pueden confirmar, por favor? Sí, ¿verdad? ¿Logran ver mi pantalla? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, 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 sí. ok, excelente. Bien, en el aula virtual que les he creado para ustedes, ustedes tienen todas las actividades que vamos a desarrollar en la clase del día de hoy. Tenemos en el primer archivo el taller, o sea, decir, la PPT inicial, la presentación con la que vamos a trabajar. Y luego tenemos también eh, cotizaciones diversas de agentes logísticos con los cuales yo trabajo, más que todo para que ustedes tengan una información de dónde calcular de repente los costos cuando después de este curso requieran hacerlo, ¿sí? Y cada uno pues puede cotizar de repente con el agente que mejor le convenga y le proporciono estos fletes para que pueda tener una relación, de repente cuáles son las tarifas de los diferentes destinos. Adicional a esto, les he compartido 5 casos prácticos. Son casos que son manejados por mí, no son inventados, son casos reales que se han hecho durante el último mes. Y en estos casos, pues, se evidencia el análisis que nosotros necesitamos hacer cuando vamos a trabajar con las cotizaciones logísticas o con los costeos. Y tenemos que entender que el tema de los costeos es bien importante conocerlo porque nosotros dependemos de los precios con los cuales llegue a nuestro país las mercancías. Y si nosotros no llegamos con un buen precio, y esto mayormente se debe a los costos logísticos, entonces nuestra mercancía no va a ser atractiva, por así decirlo, ¿no? Y en la parte de abajo tenemos las actividades. La primera actividad habla sobre cómo nosotros podemos seleccionar al mejor agente de carga en base a los costos que ellos nos están proporcionando. En la segunda actividad vamos a evaluar cantidades versus costos individuales. Y en este caso nosotros vamos a evaluar de repente qué tanto nos puede beneficiar un incremento de cantidades para que los costos unitarios de los productos se vean beneficiados o se vean reducidos. Y en la actividad número 3 tenemos la evaluación de incremento de pedido para poder también disminuir los costos unitarios. Siempre este tema de los fletes va a estar siempre orientado a los costos, porque justamente esa viene a ser la razón por las cuales algunos clientes te escogen y algunos rechazan tu pedido. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros hacemos solicitudes a varios agentes de carga y por lo general nos quedamos con el que nos dé una buena tarifa. Muy poco ahora de repente apostamos por el buen servicio, porque ahora todos están obligados a darnos un buen servicio, pero no tanto nos enfocamos a que nos digan te vamos a dar un buen servicio, porque nosotros trabajamos también en base a los precios, a los costos. Sí. Y es el cliente el que toma la decisión básicamente por los costos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a elegir un flete, ¿no? Y esto ya sea como parte del importador o como parte de que está proporcionando el precio, ¿no? Porque la gente de aduanas tanto no interviene en el tema de los costos porque pues él solamente recibe la documentación y procesa esa documentación para hacer la declaración de las aduanas y más que todo a un agente de aduanas le importa que esté bien declarado la mercancía, más no le interesa a qué precio le esté trayendo el cliente. Esa viene a ser la diferencia, ¿no?
Muy bien, entonces voy a proceder con la primera diapositiva, que viene a ser una diapositiva de presentación. Es una diapositiva que la he preparado para poder explicar de una forma general de qué va a tratar este curso y también aspectos generales que tenemos que considerar para trabajar con la cotización de los fletes. Les voy a ir mencionando de que a las 4:40 de la tarde vamos a tener un pequeño receso de 10 minutos para que podamos de repente estirarnos un poco, tomar algo, lo que ustedes deseen hacer, porque estar mucho tiempo también de repente inmóviles nos puede causar algún tipo de dolor corporal. Sí, para evitar eso, vamos a hacer un pequeño receso a las 4:40, es las 3:50, para que podamos hacer lo que tengamos que hacer en esos 10 minutos. Muy bien, entonces el taller de esta ocasión es taller de especialización en costeo de flete marítimo. Primero voy a presentar a EBL Comex. Nosotros somos en sí un equipo de profesionales, no trabajo solo, trabajo con secretarios, trabajo con también colegas de comercio exterior, que ellos prácticamente me dan el soporte necesario para poder dar toda esta información. Aparte, hay también ocasiones en que nosotros nos dedicamos a dar asesorías in-house. Ahora, debido a la pandemia, lo estamos manejando casi todo online, pero cuando esto pase, pues esperamos que nuevamente volvamos a tener las operaciones que estábamos teniendo. Tenemos como una misión ser una empresa de soporte en el crecimiento comercial internacional del Perú, así como facilitadora de los negocios internacionales para el crecimiento económico de nuestros clientes. Y nuestra visión es ser parte integrante de la red logística del Perú, reconocida por su buen servicio y soluciones a medida de cada cliente, siendo la calidad competitiva nuestro mejor referente. ¿Qué cosas ofrecemos nosotros como EB Electronics? Ofrecemos gestión de proveedores, selección y evaluación de operadores logísticos, supervisiones e inspecciones en origen. También proporcionamos agenciamiento de aduanas, cursos y capacitaciones como el que estamos dando en este momento, y también hacemos intermediación comercial. Muy bien, ahora sí entremos de lleno a lo que es este tema de los fletes. Un flete internacional va a ser el costo o el valor monetario que vamos a pagar por un servicio de transferencia o traslado de mercancías, en este caso de un país a otro. Este flete va a estar compuesto por un flete básico, va a estar compuesto por un recargo y también será beneficiado por algún tipo de descuento. Usualmente el cliente que está solicitando la cotización solamente va a considerar como flete a toda esta ecuación. ¿Sí? Para él flete va a ser todo esto, flete más recargo menos descuento. Pero aunque parezca quizás un poco complicado de entender, nosotros tenemos que eh, tener conocimiento de cuál va a ser mi flete básico y cuál va a ser mi recargo y cuál va a ser mi descuento para que podamos negociar también tarifas. Esto es bastante importante cuando sobre todo estoy tratando de tener un precio competitivo. Ahora, este flete básico va a ser una composición de gastos de funcionamiento de quien te está ofreciendo el flete, costos de operación y la utilidad, obviamente, de la compañía que te está ofreciendo ese flete. Hablando de los recargos, tenemos los siguientes recargos más recurrentes. Tenemos recargos por combustible, que puede ser un BS o un BAF. Tenemos un recargo por congestión de puertos, que va a ser un CS. Tenemos también un recargo por ajuste cambiario, más conocido como CAF. Tenemos también un recargo por carga suelta de peso excesivo, que se va a denominar el EWS.
También vamos a tener un recargo de longitud excesiva por mayores a 12 metros, el ELS. También vamos a tener un cobro adicional o un recargo por pago de flete en destino o el Collect Chain. También vamos a tener un recargo adicional por mercancías peligrosas, conocidos como recargo IMO. También tenemos un recargo adicional llamado SEC, que viene a ser para la seguridad de la carga, y otro recargo que también es muy conocido, que se llama THC, para el concepto de manipulación de carga. Todos estos recargos no se van a aplicar en una sola operación, sino que van a poder ser aplicadas dependiendo de la naturaleza de la mercancía y también cuáles sean las rutas que se van a ejecutar. También tenemos descuentos. En el caso de los descuentos, tenemos descuentos por carga paletizada, más conocida como PEA. También tenemos carga completa de contenedor, que va a ser un descuento llamado el FCLA o Full Container Load Allowance. Tenemos también un contrato de fidelidad, que puede ser un descuento sucesivo por de repente tener siempre la operación con mi cliente. Y en el caso también, en algunas instituciones que son más que todo para aquellas que no son benéficas o no son para fines de lucro, en el caso de las donaciones a instituciones de servicio social, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo manejan bastante porque, por ejemplo, tuve hace algunos años la oportunidad de hacer una importación de Cáritas y justo yo manejé la operación, ¿no? De Cáritas, yo fui el agente de aduanas y ahí se pusieron la mano el almacén, Talma, se puso la mano la misma aduana porque dieron las facilidades necesarias. Nos pusimos de la mano también nosotros dando el transporte local interno gratis y el servicio de agenciamiento. Entonces, este tipo de donaciones también pueden ser consideradas como un descuento. Ahora, hay un concepto importante que tenemos que entender, que todo flete marítimo se va a calcular en base a un peso y en base a un volumen. Para el caso del flete marítimo, el peso no se va a medir en kilogramos, sino se va a medir en toneladas. Entonces, si en algún momento tengo un cliente que me pide, por ejemplo, en el caso yo sea el trader o yo sea el agente de carga, me pide hacer la cotización y me da el peso en kilogramos, yo voy a tener que convertirlo a toneladas. Al igual que si yo soy el mismo importador y necesito hacer una cotización de fletes, al momento que voy a solicitar la cotización de los fletes, la información que voy a entregar va a tener que ser en toneladas. Ahora, debido al tema de operaciones, usualmente pues el cliente es el que te da los documentos y posiblemente el agente de carga sea el que lo hace todo, porque es una costumbre que quizás se está manejando ya hace bastante tiempo y para eso es necesario este pequeño concepto en el que si tengo los pesos en kilogramos, yo tengo que pasarlos a toneladas y siempre tengo que trabajar el peso de cada uno de los bultos por el total de los bultos, independientemente qué medidas vaya a tener. Y cuando yo hablo de medidas, estamos hablando del volumen. Y esto está relacionado al siguiente concepto. Cuando nosotros queremos calcular el volumen de una mercancía, tenemos que tener tres datos importantes. Los datos importantes son los que vemos acá: el largo, el ancho y el alto de la mercancía. Puede ser en cualquiera de los órdenes. Puedo poner ancho, largo, alto, o alto, ancho, largo, como ustedes deseen, porque multiplicando los valores siempre va a dar el mismo resultado. Pero
En el caso del transporte marítimo, estas medidas van a ser en metros, no van a ser en centímetros. Si en algún momento me dan la información en centímetros, lo que tengo que hacer es transformarlo a metros. Y luego, ese resultado de la multiplicación va a equivaler al volumen de cada paquete, siendo el número de volumen total, es decir, el volumen de toda la carga que voy a traer, la multiplicación del número de bultos por el largo, ancho y alto en metros. Este resultado se va a medir en un metro cúbico o también llamado CBM. Siempre, por ejemplo, en los documentos de transporte, sobre todo en el marítimo, vamos a ver esas siglas, todas esas siglas de CBM. Y justamente eso viene a ser equivalente a los metros cúbicos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Les doy un ratito para que tomen nota de esto, por favor, si es que tienen un lápiz y un papel en ese momento. Tomen nota, por favor, de cómo calcular el peso. El peso se calcula del peso unitario bruto por el número de bultos. Y el volumen se calcula de largo, ancho y alto, o alto, ancho, cualquiera sea la medida, pero necesitamos las tres medidas por el número de bultos. Y ese resultado tiene que dar en metros cúbicos. Recuerden que las medidas que tenemos acá tienen que estar en metros y las medidas o el peso que tenemos acá tiene que estar en toneladas. ¿Y qué pasa si el peso no llega a una tonelada? Va a ser considerado como decimal. Por ejemplo, si tengo 200 kilogramos, para este cálculo será considerado 0,2 toneladas. Y si tengo una tonelada, para el cálculo será simplemente 1. Muy bien, leamos este ejercicio. Juanita Gutiérrez, importadora frecuente de máquinas de masaje, tiene proyectado hacer una nueva importación procedente de Corea y nos solicita que se apoye con el cálculo del flete, que nos apoye, perdón, con el cálculo del flete vía marítimo. Se tienen los siguientes datos. El costo de la máquina va a ser $250, cantidades 100 unidades, número de bultos 20, y la medida de los bultos es 150 centímetros por 90 centímetros por 50 centímetros. Y el peso por cada bulto es de 10 kilogramos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, después de haber hallado el peso total y después de haber calculado el volumen total, tenemos que ver cuáles son los mayores. Y de esta manera hacer el cálculo del tarifario. Lo que vemos acá en este cuadrito naranja es un tarifario. No todos los agentes de carga te van a dar ese tarifario. ¿Por qué razón? Porque mayormente los agentes de carga ya te van a entregar el flete establecido, ¿sí? En el caso de yo sea importador y solicito una cotización, voy a tener esta información ya establecida en un solo costo. Pero va a haber algunos agentes de carga que te lo van a dar de esta manera. Entonces, posiblemente, si es que yo no sé cómo calcular el peso o el volumen, me vea en problemas, porque simplemente yo tengo que hacer la evaluación, ¿no? ¿Cuál es mayor, el peso o el volumen? Y luego reemplazar, ¿sí? A ver, intenten, por favor, en unos minutos, ustedes solos, por favor, para poder proceder con este ejercicio inicial. Este ejercicio es importante porque nos va a dar el conocimiento básico que nosotros vamos a ir operando con todos los ejercicios que vamos a ver. O sea, esta es la parte básica, es como que
la parte matriz, el tener que saber calcular el seguro y el volumen. ¿Sí? Les dejo unos minutos, por favor, para que puedan ustedes hacer el cálculo y luego evaluamos si es que el resultado que ustedes han tenido coincide con lo que se le va a mostrar. ¿Sí? Unos minutos, por favor. Si es que tuvieran alguna consulta, me gustaría que me la puedan hacer en este momento. ¿Me confirman, por favor, si lo lograron hacer? Para continuar, por favor. Ya, ¿no? ¿Sí? ¿David, lo pudiste hacer? Sí, te Adriana, diré que sí. David, cuéntame, ¿algún inconveniente? No, mira, la verdad, te soy sincera, o sea, no es, yo sé que no es nada del otro mundo, ya es eso de calcular y todo, pero como recién estoy entrando al tema de almacenamiento de carga, Uh -huh. ya, pero igual, ¿no? O sea, viendo los ejemplos, y, ¿no? Peso bruto de cada bulto por número de bultos, ¿no? Y te sale el total, el peso bruto total. Uh ¿No? -huh. Y sería 0.2, ¿no? Toneladas. Ya. Y la multiplicación ¿no? el cálculo de volumen. Entonces saldría en el volumen, saldría 13.5 metros cúbicos, creo que sí saldría. Ya, muy bien, vamos a verlo, vamos a verlo. Sí, excelente, David, que lo hayas hecho. Y no te sugestiones, David, si es que nunca lo has visto, porque justamente para eso es que estamos haciendo este taller, para que puedas reforzar, ¿no? Y vas a ver que no es nada del otro mundo, en verdad es algo súper sencillo, súper sencillo. Y para nosotros que estamos trabajando en este rubro, una vez que nos presentan, ya el resto ya vas a ver que vas a comenzar va a comenzar todo a fluir rápidamente. Sí, de verdad que yo sí me frustro un poquito porque, bueno, el tema de aduanas, pues ya yo lo manejo, ¿no? Lo manejo Claro, bien, pero en este tema de tarifas, o sea, como recién estoy empezando, entonces sí es vital, ¿no? Porque tú al cliente le ofreces servicios, pero obviamente, ¿qué es lo que le importa a ellos? Cotizar, ¿no? el En las tarifas. costo, Entonces, exacto, todo eso va de exacto. la mano, pues, ¿no? Así Sí, es, eso es así básico. es. Adriana, ¿qué tal te fue? ¿Puedes activar tu micrófono, Adriana?
El miércoles lo tenías disponible. ¿Está funcionando bien, Adriana, tu micrófono? Bien, parece que Adriana está teniendo problemas, ¿sí? No se preocupen, igual esto lo voy a grabar y lo voy a enviar a su dirección de correo y también a WhatsApp para que lo puedan revisar. Bien, vamos a ver los pasos, ¿sí? Vamos a ver los pasos. Paso uno, necesito calcular el peso total en toneladas, ¿sí? Tengo en total 20 bultos y tengo que cada bulto pesa 10 kilos. Entonces el total es 200 kilogramos. Como les he comentado, acá yo tendré que dividirlo entre 1000 y voy a tener que estos 200 kilogramos se convirtieron en 0.2 toneladas. Paso 2. Debemos de calcular el volumen total en metro cúbico o en CBM, que viene a ser la misma medida. En este caso, recordemos que tenemos que transformar los centímetros a metros. Si tengo 150 centímetros, esto va a ser 1.5 metros. Si tengo 90 centímetros, esto va a ser 0.9 metros. Y si tengo 50 centímetros, esto va a ser 0.5 metros. Si multiplico estos tres números, tendré como resultado 0.675 cbm o metros cúbicos por un solo bulto. Pero como tengo un solo bulto, perdón, 20 bultos, y tengo este volumen por cada bulto, me va a salir un total de 13.5. Esto es lo básico que tenemos que entender. ¿Por qué razón? Porque cuando vamos a trabajar con cotizaciones de fletes internacionales, tenemos que hacer una evaluación entre el peso y el volumen que vamos a tener. Siempre tenemos que hacer esta evaluación. ¿Cuál es mayor? ¿El peso o el volumen? El que tenga un mayor número. Si el peso tuviera 14 toneladas, entonces estaríamos hablando que mi tarifa estaría en base a peso. Pero si estoy trabajando con un volumen mayor, entonces mi tarifa va a trabajar en base al volumen. Para este ejercicio, entonces, el cálculo se va a hacer en base a 13.5 cbm. Y lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar como el paso número 3. El mayor valor, como lo mencioné, es 13.5 cbm y tenemos que calcular las tarifas que me dio el agente de carga. En este caso, no voy a trabajar con $100 por tonelada, sino voy a trabajar con 110 por tonelada. ¿Por qué? Porque tengo que evaluar si el peso es mayor al volumen. Y en esta ocasión, el volumen es mayor. Solamente esto va a poder ser afectado por el flete, pero no siempre va a suceder así, porque todo depende de las tarifas que nos esté dando el agente de carga. Y el agente de carga depende de las tarifas que le esté dando la línea naviera. Luego tenemos que calcular los sobrecostos. ¿Recuerdan el cuadro inicial que les mostré? En este cuadro inicial tenemos el flete básico, que viene a ser este, más los recargos, que vienen a ser estos dos. Para esta ocasión no va a haber ningún tipo de descuento, porque no nos han cotizado un descuento. Entonces, para calcular este flete, yo tendré que calcular el flete marítimo más estos dos recargos
y me va a salir un total de $1,672. Y con eso hice mi primer cálculo. No sé si quedó claro esta primera operación sencilla pero básica. Debbie, Adriana, ¿alguna preguntita que puedan tener? Sí, eres Edgar, ¿no? Sí, sí. Ya, entonces sería el flete, sería 110. ¿Podrías, por favor, repetir esa partecita? Claro, Porque me perdí. claro, no te preocupes, no te preocupes. Bien, nosotros, después de haber calculado el peso total y después de haber calculado el volumen total, necesito evaluar cuál tiene mayor cantidad, es decir, cuál viene a ser mayor, o el peso o el volumen. Si mi peso es 0,2 toneladas y mi volumen es 13,5, ¿qué número es mayor? ¿13,5 o 0,2? 13,5, correcto. Entonces tendré que calcular mi tarifa en base a 13,5. El agente de carga en esta ocasión me ha dado un tarifario y ese tarifario lo tenemos al inicio del ejercicio. Entonces el agente de carga me está dando dos condiciones acá. Si es que tu valor de tonelada es mayor a peso, al volumen, entonces te voy a cobrar $100 por tonelada. Pero si tu volumen es mayor a tu peso, entonces te voy a cobrar por volumen. En este ejercicio, entonces, hemos determinado que el mayor valor está compuesto por el volumen, ¿correcto? Por lo tanto, voy a trabajar con esta tarifa. Tendré que multiplicar 110 por 13,5 y este va a ser un valor de flete que posteriormente tendré que sumar a los $150, porque es solamente un embarque, a menos que me diga que se va a hacer 2 embarques, y un BL Telex, que viene a ser la emisión del BL en destino, por $37. Y si sumamos estos resultados, me tiene que dar 1,672. Ajá, ¿Sí? Coincide, ¿verdad? así es. Excelente, perfecto, perfecto. Entonces, esto es lo básico que nosotros tenemos que entender para comenzar a trabajar con los casos que les he preparado. Sí, esto viene a ser lo principal, lo indispensable. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora sí arrancamos con nuestro primer caso. Para esto les agradeceré, por favor, Adriana o Debbie, puedan ingresar a la cotización de flete marítimo número 1 y descargar los 3 documentos, por favor. ¿Sí? Descarguen los 3 documentos de flete marítimo 1, por favor. ¿Sí? Ajá. Voy a cargar mi laptop un minutito, por favor. ¿Sí? Muy bien. Ok, me confirman por favor cuando han podido descargar los 3 materiales. ¿Sí? La cotización 1 de flete, la cotización 2 de flete y la Proforma Invoice. ¿Sí? Es necesario que por favor lo descarguen. Muy bien. Entonces yo también lo voy a descargar acá lo tengo descargado. Y vamos a hacer el análisis de los ejercicios antes de desarrollar la primera actividad. ¿Sí? Vamos a abrir la opción que dice Proforma Invoice de 50 piezas. En este momento está abriéndose. Muy bien. Y vamos a abrir las dos cotizaciones que tenemos acá. La cotización 1
y la cotización 2. Ok, bien. Primero vamos a revisar la factura o la proforma invoice. Esta factura comercial es sobre la importación de 50 mesitas para laptops, ¿sí? Son mesitas hechas de plástico, cada una pesa 2 kilos con 30 y se piensa traer 50 unidades. Y vemos también que en este ejercicio de la proforma, que es una operación real, tenemos las medidas. Tenemos que la medida es 55 por 30 por 5.5. Correcto. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que evaluar con cuál agente de carga voy a trabajar, porque se ha definido que lo más barato va a ser traerlo por vía marítima, pero también obviamente que esto depende de qué costo me estén dando. Y tenemos la primera cotización. Tenemos la primera cotización del agente de carga TCLI. Sí, acá están sus datos por si quieren ustedes contactarlos para cualquier tipo de cotización o operación que puedan hacer. Y en este caso, la empresa TCLI me ha proporcionado un flete, ¿no? De 10 toneladas por metro cúbico, o perdón, $10 por tonelada por metro cúbico. En este caso están igualando la tarifa. Y adicional a esto, me están cobrando un recargo ADF por cada BL de $15. Es un solo pago que se va a hacer, ¿no? Aparte de esto, tenemos costos en destino, que también lo va a cobrar por la naviera, de un handling, de un derecho de transmisión. La descarga va a ser $50 más IGB por tonelada. Habríamos que evaluar cuántas toneladas va a ser mi carga, pero por la carga, por el tamaño que tiene, no es ni una tonelada. Vamos a tener también un visto bueno de $140 más el IGB por BL. Y adicional, un seguro de carga, pero este seguro viene a ser opcional, ¿correcto? Me coloca también el tiempo de tránsito, que van a ser 33 días aproximadamente, y la validez de la oferta es hasta el 31 de agosto. Muy bien, esta viene a ser mi propuesta número 1. Y luego tenemos la propuesta número 2. En esta propuesta número 2, yo tengo que el agente de carga me está cobrando un Ocean Freight o un flete de transporte por el valor de 23.76. Acá no me está mencionando si es que es por tonelada, no me está mencionando si es por metro cúbico. Y si un agente de carga no me lo menciona, se asume que es por el total del peso, ¿sí? Es por el total del peso o por el total del volumen. Adicional a esto, se tuviera que pagar un visto bueno de $15 y una descarga de $30, ¿sí? Obviamente que estas tarifas han sido emitidas en agosto. Para los que trabajan en área de carga, en este momento las tarifas se han elevado considerablemente. Así es. Y bueno, pues no, pero esto tiene una tendencia a bajar nuevamente. Entonces, esto va a variar, obviamente, por las operaciones que hay. Pues no, ahora se viene Navidad, todo el mundo está importando y hay movimiento, ¿no? Sobre todo en Asia, ¿no? Entonces, acá nosotros
tenemos que evaluar. Para esto, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a usar un cuadro que les he compartido. Dentro del aula virtual, vamos a entrar un ratito al aula virtual. Dentro del aula virtual, donde dice actividades del taller, en la actividad 1, que es la que estamos desarrollando en este momento, tenemos una pequeña plantilla de pesos y volúmenes, porque esta es la plantilla que yo tengo que usar siempre. Sí, siempre tengo que calcular mis pesos y mis volúmenes si es que voy a trabajar con fletes. Así que la descargamos, por favor, la descargan. Si tienen problema de descarga, me avisan, por favor. ¿En qué parte lo ubico? No, no encuentro. Muy bien. Estás en el aula virtual, ¿verdad? Ajá. Ya. Dentro de tu aula Actividad virtual, como estás en el celular, entra a la opción que dice trabajo de clase. 1. ¿Sí? En trabajo de clase tienes dos títulos. Taller especializado en técnicas de costeos y tienes actividades del taller. ¿Sí? En actividades del taller ingresa a la actividad número 1. Ajá. En realidad todas las actividades tienen su plantilla, que viene a ser la misma plantilla, pero esta plantilla la descargan para que solamente reemplacen datos y de esta manera ustedes puedan cotizar sus precios, ¿no? En este caso voy a abrir también mi plantilla para poder eh, hacer el trabajo juntos. Adriana, ¿lograste descargar tu material? ¿Me puedes confirmar, por favor? Hola, sí, sí, sí logra descargar. Excelente. Adriana, si tienes alguna consulta, por favor, no lo dudes en hacerla, please. Te escucho calladita y me preocupa eso. Ya. Lo que pasa es que no podía ingresar, pero ya, o sea, sí podía ingresar, pero no podía escucharte. Sí, Lo qué único que raro, estaba siguiendo era lo que estaba. de verdad qué raro, Sí, porque el de verdad. miércoles estuvimos en el curso de importaciones y se te escuchaba muy Perfecto. bien. Sí, y ahora no te escuchaba, o sea, no sabía qué pasaba. Bueno, lo bueno es que ya me estás escuchando. Bien, Sí, entonces, Aldenita, necesito que por favor descargues, disculpe, que descargues el material que está en el aula virtual. Descarga el material que dice flete, cotización de flete marítimo número 1, los 3 archivos, ¿sí? ok. Y luego descargas la actividad número 1, dos archivos, tanto el que dice actividad número 1 y el que dice plantilla. Ok. ¿Sí? Gracias. Bien, Debbie y Adriana, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta actividad? La actividad número 1 nos va a enseñar a escoger al agente de carga en base a los costos. Y dice lo siguiente, se desea hacer una importación de mesas para laptops cuya factura comercial se encuentra en la carpeta cotización de flete marítimo 1. Lo hemos descargado. Se sabe que cada una de las mesas tiene la siguiente medida: 50 por 30 por 5.5 centímetros. Además, cada una tiene un peso de 2.3 kilogramos. Usted ha recibido dos cotizaciones por el servicio de transporte marítimo y debe determinar con cuál de las empresas realizará esta operación. Haciendo uso de las técnicas de costeo, que la única técnica de costeo que es importante es calcular el peso y el volumen, ese es el secreto. O sea, el único secreto de toda la técnica de costeos es calcular bien tu peso y tu volumen. Si ustedes dominan el cálculo del peso y el volumen, pueden manejar todo lo que son costeos. Por eso que yo primero me enfoqué en enseñarles esto. ¿Sí?
Entonces, con esto, ustedes van a tener que elegir con qué agente de carga trabajan. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacerlo juntos. Sí, ustedes me van guiando también, van revisando la información y si de repente me olvido de algo, me ayudan, ¿sí? Me ayudan ustedes. Porque la idea es que también ustedes estén atentas, ¿no? Si de repente está bien o está mal. Muy bien, en el cuadro o en la plantillita que les he compartido, estamos trabajando con tres tipos diferentes. ¿Por qué les he colocado tres tipos diferentes? Cuando nosotros comenzamos a hacer cotizaciones de fletes, no siempre vamos a trabajar con el mismo tamaño del bulto. Siempre vamos a tener ciertas diferencias en los volúmenes. Y el detalle está cuando no sabemos de repente administrar bien esa información y nos podemos confundir, porque en realidad nos marea, nos marea. Por ejemplo, después de ver estos ejercicios, vamos a ver el ejercicio número 5 que está ahí. Y este fue uno de los ejercicios más complejos que he tenido en este mes, porque en este caso el cliente manejaba diversos tamaños de bultos y me había pedido hacer la cotización. Entonces, siempre ustedes tienen que enfocarse a qué hay al primero, el peso y el volumen, porque si no, olvídense, eso les puede crear unas confusiones tremendas, ¿no? Entonces, por esa razón es que he usado tres. Pero si en el caso hubiera más de tres tipos de bultos o de tamaños, porque esto va a estar en base a los tamaños, entonces lo único que tenemos que hacer es agregar bajo ese mismo esquema y hacer la suma como lo hice, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a reemplazar los datos. En cada uno de los recuadritos les he colocado comentarios para que no nos olvidemos. En peso unitario, recuerden que ustedes tienen que colocar, en este caso en kilogramos, les estoy pidiendo en kilogramos. ¿Por qué razón? Para que la transformación del valor sea mucho más fácil, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tenerlo en toneladas. No se preocupe que el mismo sistema que les he configurado va a estar en toneladas. La cantidad de bultos tiene que ser en números enteros, nunca ponerlos en decimal. Y la medida de los bultos sí tenemos que trabajarlos en metros. Es decir, acá sí vamos a tener que hacer la pequeña transformación, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a primero poner el peso unitario. En el ejercicio se menciona que el peso unitario, ¿cuánto viene a ser? 2,3 kilogramos. Entonces vamos a reemplazar acá. Sí. La cantidad, precio unitario, Ya. las medidas, ¿En qué parte de la factura dice el peso? el peso unitario. Ya. Eso te lo estoy dando en la diapositiva de la actividad. Te estoy dando ese dato. Ah, ya, solamente la efectiva. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que no lo tenemos en la factura comercial, pero sí va a haber facturas comerciales que lo van a tener. Pero en el caso que, supongamos, no te lo da la factura comercial, estás en la obligación de solicitarla, porque si no, no vas a poder trabajar ese peso. ¿Sí? Muy bien. Entonces, mi primer dato es 2,3. Lo estamos separando la decimal con la coma. ¿Cuántos bultos van a ser aquí? Van a ser 50, porque se está considerando al bulto como la unidad. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Acá me está tomando 2,3. Allá, ok. Acá está. Es con punto. Sí, es por favor con punto acá, porque como esto de acá lo diseñé con, con el Drive, pero en el Excel es con punto el decimal. ¿Sí? Muy bien, entonces acá colocamos 2,3 el peso unitario, la cantidad de bulto va a ser 50, y luego tenemos que colocar la medida de los bultos. ¿Sí? En este caso, la medida de los bultos es la que está en la factura comercial, es 55 por 30 por 5,5 centímetros. Recordemos que esto tenemos que transformarlo a metros, entonces será 0,55, el otro número es 0,30 y el otro valor va a ser 0,055. ¿Sí? Listo.
No sé si ha coincidido con los resultados que les he puesto. ¿Sí? ¿Ha coincidido? ¿Ha coincidido, por favor? Tenemos aquí el peso total en toneladas y tenemos acá el volumen total en metros cúbicos. En este caso, ¿cuál viene a ser mayor? Y acá tenemos justo el total. ¿Cuál viene a ser mayor? ¿El peso o el volumen? Debbie, Adriana. Que lo veía muy pequeñito, la próxima sí me conecto en el volumen. El volumen, correcto. El volumen es mayor. Así es, así es. ¿Sí? Entonces, como nosotros tenemos las cotizaciones para transformar por flete o por volumen, nuestra siguiente acción es reemplazar. ¿Sí? Esto lo podemos hacer o en la hoja Excel o lo podemos hacer en la cotización. ¿Sí? Para facilitar, lo vamos a hacer en la misma cotización. ¿Sí? Entonces, para calcular mi flete, ¿cuánto viene a ser el metro cúbico? Lo tenemos acá, 0.454. Aquí lo vamos a poner acá por 0.454. Acá vamos a tener un resultado. Esto va a ser igual 15, no va a variar. Esto va a seguir siendo 30. Esto va a seguir siendo 30, no va a variar. Esto se va a mantener acá porque no es más de una tonelada. Esto va a seguir siendo 140. Y bueno, y el seguro que es opcional, pero lo vamos a considerar. ¿Sí? Vamos a calcular el primer costo de estas tarifas. ¿Cuánto viene a ser 10 por 0.454? 4 dólares 54. Por lo tanto, acá se va a mantener como 10. ¿Sí? Acá se mantiene como 10. Acá se va a mantener como 15. Luego, acá tenemos que calcular el 30 dólares más el IGB. Entonces multiplicamos 30 por 1.18. En este caso el IGB es 18% para el Perú. En el caso de Adriana, Adriana, puedes colocar el impuesto que esté cobrando tu país, ¿sí? Ok. Claro, simplemente por eso yo coloco ahí el impuesto IGB, nada más no he puesto porcentaje. Y luego tenemos acá la transmisión, la descarga, el visto bueno y el 30. Sí, lo voy a colocar acá los mismos valores, 30. Voy a colocar aquí el mismo valor 30. Acá voy a colocar el mismo valor 50. Acá voy a colocar el valor 140. Y acá voy a colocar el valor 30. Después de haber hecho este cálculo, lo que yo tengo que hacer es sumar. ¿Sí? Voy a sumar 10 más 15, que viene a ser el flete, y los recargos vienen a ser 30 más 30 más 50 más 140 más 30. En total, el costos de transporte marítimo va a ser de 105 dólares. ¿Sí? Solamente por el flete o el costo va a ser 305 dólares. Esta viene a ser mi primera evaluación. Vamos a ver la segunda evaluación, porque tenemos a dos agentes de carga que estoy estudiando. Para esto, Edgar, una sí, consultita. sí, Debbie. En la hoja de destino, ahí le están considerando solamente los montos sin IGB. Sí, sí, sí.
solamente sin IGB. Lo que sucede es que el IGB, el cliente, luego lo va a poder recuperar por el crédito fiscal. Ah, ya, ok. Consideran solamente lo que... Así es, así es. Ujú. Y vamos a hacer la evaluación ahora del segundo agente. El segundo agente me está cobrando $23 en total, ¿sí? Adicional a esto me está cobrando 115 y me está cobrando 30. Entonces, sin hacer mucho cálculo, ¿cuál de los dos agentes me conviene trabajar? ¿TCLI o me conviene trabajar con Global Shipping? Con Global, así es simple, así es simple. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo al cálculo que hemos hecho, ellos me están dando el mejor costo en tarifas de flete internacional. Y listo. Eso sería nuestro primer ejercicio. Súper sencillo, ¿verdad? ¿Alguna preguntita sobre este primer ejercicio que está basado netamente a lo que es el costeo de evaluación en el paso de los precios? Tenemos ahí los volúmenes, los pesos y las tarifas por cada una de las empresas. Adriana, ¿quedó claro esta primera parte? Sí, Sí, basta ¿verdad? hacer un ejercicio. Ok, Solo. ok, gracias. David, ¿todo conforme? ¿Sí? Ok, ok, excelente. Entonces, de acuerdo a cómo hemos quedado, vamos a tener unos 10 minutitos de descanso para que podamos pararnos un momento y luego continuamos hasta las 6 de la tarde. ¿Sí? Muy bien, entonces desconecto mi micrófono y mi cámara, voy a seguir conectado acá y en 10 minutos nos volvemos a encontrar. ¿Sí? Gracias.